Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una vez más podamos estar aquí compartiendo con todos vosotros de este Cristo rico y tan maravilloso. Así que vamos a comenzar con un nuevo bosquejo, el bosquejo número 4 de esta serie que su tema general se titula Conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo con un propósito para la vida de la iglesia genuina. Esto es glorioso. Así que vamos a orar al Señor Jesús. Cuánto te amamos en esta mañana. En esta mañana queremos abrir todo nuestro ser a ti, Señor, para que sea tú el que pueda fluir a través de las ondas. Señor, háblanos tú, Señor. Queremos abrir todo nuestro ser a ti. Tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres aún el aire que respiramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra con el propósito, como dice este tema general, Señor. Queremos conocerte, queremos experimentarte, queremos vivirte a ti como el Cristo todo inclusivo, con un propósito, para que podamos tener una vida de iglesia genuina, donde tú puedes moverte, donde tú realmente, oh Señor, puede tener toda la libertad para poder fluir a través de nosotros. Queridos hermanos, el bosquejo de esta semana se titula, que es el mensaje 4, tomar a Cristo como nuestro vivir. Maravilloso. Tomar a Cristo para nuestro vivir. Y para nuestro vivir con un propósito. Sigue diciendo, para su magnificación, digamos, para su total expresión. Y tomar medida con respecto a nuestro yo. Para nuestra unidad en la gloria divina en la vida de la iglesia. Es maravilloso, Señor Jesús, que podamos nosotros en esta mañana poder estar disfrutando de esta inescrutable riqueza de nuestro amado Jesús. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar compartiendo con todos vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Señor Jesús, oh Señor, sí, háblanos tú en esta mañana. Señor Jesús, vamos a comenzar leyendo unos versículos muy ricos, unos versículos que están en Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi salvación, conforme mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, dice, como siempre, ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es maravilloso, de verdad, de cómo el propósito de Dios, digamos, está hablando corporativamente, porque Pablo confiaba totalmente en el cuerpo, porque sé que por vuestras peticiones y la suministración, dice, maravilloso de que hoy el Señor quiere hablarnos corporativamente. Y la salvación en Filipenses 1:19 es la salvación que según 2:12 uno tiene que llevar a cabo. Y esto significa ser sustentado y fortalecido para poder vivir a Cristo y magnificarle. Y claro, todo esto requiere la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esta petición
en la suministración del cuerpo de Cristo, la cual es la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ora, funciona y está activa corporativamente. Y el encarcelamiento de Pablo no hiló a Pablo del cuerpo de Cristo, ni lo privó de la suministración del cuerpo. Maravilloso, ni lo privó, dice. Maravilloso. Voy a leer un poco de aquí de un extracto que viene en este bosquejo y ahora comenzamos con el bosquejo. Dice que la salvación de Pablo, que él experimentó, cuando Pablo realmente escribió la epístola a los filipenses, él se hallaba encarcelado en un país extranjero y estaba lejos de su patria. Y él tenía muchos motivos para poder estar preocupado y triste, puesto que las circunstancias en que él se encontraba eran tan difíciles. Dice que él incluso podía haber llorado a causa de toda la situación que él estaba pasando. Señor Jesús, pero si él hubiera hecho esto, en lugar de regocijarse, él no podía haber declarado: esto resultará en mi salvación, como dice el versículo 19 del capítulo 1 de Filipenses. Si Pablo hubiera llorado, él no podría haber experimentado esta salvación en medio de aquel entorno en el que él se encontraba. Suponga que usted fuese un judío que está cautivo en una prisión romana. ¿Nos habríamos regocijado? Estoy seguro que nosotros en su lugar estaríamos muy tristes y sentiríamos mucha nostalgia por nuestra patria. Sin embargo, el apóstol Pablo, en vez de llorar, él se regocijó en el Señor, porque para él todo lo que le sucedía, esto resultaba en su salvación. Y según el contexto de Filipenses 1:19 hasta el 26, la salvación significa que Pablo en nada sería avergonzado. No era simplemente el hecho de sentirse avergonzado, sino que sino que nada causaría de que él fuera avergonzado. Cristo era magnificado en el cuerpo de Pablo. Maravilloso. Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a seguir compartiendo, a introducirnos en este bosquejo, que es el bosquejo 4, porque Dios desea que le vivamos para su magnificación y seamos, como leímos antes, digamos, que tomamos medida para nuestro yo, para que haya realmente una vida de iglesia genuina. Entonces el punto romano 1 de este bosquejo se comienza de esta manera. Dice: vivir a Cristo para su magnificación es participar en la salvación de vida que Dios efectúa. Dice que Dios efectúa, en la cual nosotros somos salvos del fracaso de no vivir a Cristo y de la derrota de no magnificar a Cristo. Por eso necesitamos las oraciones de los santos, porque el 1:19, que lo hemos leído antes, dice: porque sé. Pablo estaba seguro, él confiaba en los discípulos, en los compañeros de él. Dice: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Esto resultará en mi salvación.
El 20 dice, porque conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso. Esto es confiar realmente en los hermanos y en las hermanas, de que oremos unos por otros, de que nos ocupemos en esta vida de iglesia genuina que Dios desea vivir, que Dios desea expresarse a través de su cuerpo. En Romanos 5:10 dice, porque si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora nosotros, estando, dice, reconciliados, seremos salvos de su vida. Este versículo es un versículo muy revelador, es un versículo muy animante, un versículo que realmente necesitamos que el Señor Jesús pueda fluir a través de nosotros. Maravilloso. Dice que mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos en su vida. La letra A del punto Romano 1 nos dice que la salvación en Filipenses 1:19, esto significa el ser sustentado y fortalecido para que podamos vivir a Cristo y magnificado. Pero claro, todo esto requiere la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto lo podemos ver aquí en este versículo 19 de Filipenses 1. Necesitamos esta rica suministración, porque sé, Pablo estaba confiando de que por medio de la petición del cuerpo, y no solamente las peticiones y las oraciones, sino la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso decía él que iba a resultar una salvación maravillosa. Cuando nosotros estamos respaldados por las oraciones de los hermanos y de las hermanas, esto es algo maravilloso de verdad. Señor Jesús, la letra B dice que Pablo dijo que su salvación fue por vuestra petición. Esta es la suministración del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia. Y el encarcelamiento, como hablamos anteriormente, no aisló a Pablo del cuerpo de Cristo, ni dejó recibir la suministración del cuerpo. Él era una persona que estaba abierta, regocijándose aún en la cárcel, porque podemos ver cómo él estaba cantando himnos, disfrutando, y aún los cepos de la cárcel y las puertas de las prisiones se abrieron, y eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando el carcelero se quería matar, al ver de que todos los cimientos se habían removido y las puertas se habían abierto. Esto que lo que es, hermanos y hermanas, es maravilloso. Ese es el poder del Espíritu que hoy realmente mora dentro de nosotros. Y la clave para que nosotros podamos experimentar esa salvación que Pablo tuvo también por medio de la abundante suministración del Espíritu Jesucristo, cuando nosotros disfrutamos y somos llenos del Espíritu de Jesucristo, que es el Cristo todo inclusivo, Él suministra abundantemente. Y es cuando Cristo realmente llega a ser magnificado y llega a ser nuestra expresión, digamos, Cristo mismo siendo expresado a través de ti y de mí. Dice, porque esto hay aquí un versículo
en hebreo, que dice, 1:9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, Dios tuyo, dice, con óleo de júbilo, más que a tus socios, digamos, más que a tus compañeros, más que a los que estaban contigo. Maravilloso, porque hemos llegado a ser socios de Cristo, con tal de que retengamos, dice, firme hasta el fin la confianza inicial, necesitamos tener esa confianza en Cristo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, realmente es algo tremendo este versículo aquí en hebreo, o lo comparto otra vez. Dice Efesios 6:4, Hebreo 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, dice, partícipe del Espíritu Santo. Partícipe del Espíritu Santo. 1 Corintios 3 también dice, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios puede decir Jesús anatema. Dice Jesús es anatema. No puede decir, ni nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Así que maravilloso de que hoy nosotros podamos estar disfrutando de este Cristo tan rico y tan excelente. Claro, todo por medio de vivir una vida corporativa, que es lo que Dios deseaba desde un principio, que nosotros realmente fuésemos esos Cristo vivientes aquí en la tierra y le que podamos nosotros magnificarle. Y es de la única manera que seremos salvos por esa vida que está en nosotros. La letra D dice, nosotros necesitamos estar en la vida del cuerpo y permanecer en el servicio sacerdotal que edifica el cuerpo para que podamos, dice, para que podamos mantener nuestro disfrute de la abundante suministración del Espíritu, es decir, la suministración del cuerpo a fin de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos a Cristo para magnificar a Cristo. El Salmo 133, 2 dice que es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual dice que descendió sobre la barba de Aarón, que bajó, dice, hasta el borde de sus vestiduras. Maravilloso, Señor Jesús. En Éxodo, el capítulo 10:30, dice, con él ungirá la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Os sigo leyendo en el 10:30. Dice, en el capítulo 30, 28, dice, en el altar del holocausto con todos sus utensilios y el lavacro con su base. Dice, así los santificará para que sean santísimos todo cuanto lo toque. Dice, y ungirá también a Aarón y a sus hijos y los santificará. ¿Con qué propósito? Dice, para que me sirva como sacerdote. Y hablará a los hijos de Israel diciendo, este será el aceite de la santa unción. Dice, oh maravilloso, para ni por todas vuestras generaciones. Maravilloso, por eso
pudo decir, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración necesitamos esta unción realmente para que realmente podamos ser salvos de todo lo que nos rodea, que no sea Cristo. En Romanos 15:16 dice, para que seamos ministros de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, un sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, santificada por el Espíritu Santo. Señor Jesús, haznos esas personas que podamos ser íntegro y íntimo para ti, Señor. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, dice, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Y este versículo que viene ahora de 1 de Pedro 2:9 es algo maravilloso. Dice, más vosotros. ¿No es esto maravilloso, hermano? Más vosotros, digamos nosotros, somos un linaje escogido, somos real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, maravilloso, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias porque realmente estamos siendo llamados continuamente por tu persona maravillosa. Señor Jesús, llegamos aquí al punto Romanos 2, antes de dar un paro, dice el punto Romanos 2, cuando el apóstol sufría en su cuerpo, dice que Cristo era magnificado, es decir, Él era mostrado, declarado grande, sin limitaciones, exaltado y loado por este Pablo maravilloso, de verdad, como él llegó a ser esa réplica viviente de Cristo aquí en la tierra, conforme a mi anhelo y esperanza, dice el apóstol Pablo, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, dice, ahora con toda confianza como siempre, también será magnificado Cristo. Oh, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, o por vida o por muerte, porque realmente el vivir de Pablo era Cristo mismo. La letra A dice que los sufrimientos del apóstol, dice que le concedieron la oportunidad de expresar a Cristo en su grandeza ilimitada. Él expresaba, aún estando allí en la cárcel, no se desanimó, no se frustró, no se lamentó, sino él se regocijaba siempre en el Señor. Maravilloso. En el capítulo 9, en el versículo 16, el Señor Jesús, después de que se mostró a Pablo en el camino de Damasco, él le habló a Ananías y le dijo, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que el apóstol Pablo fue llamado con un propósito. Él iba a ser una persona que representaba a Cristo. Y dijo también a Ananías que él le iba a hacer saber
cuánto había de padecer por Cristo. En 2 de Corintios dice también, nos recomendamos, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, dice, con mucha perseverancia en tribulaciones, oh Señor Jesús, en necesidades, en angustia, es decir, que él no era realmente una persona que, bueno, él siempre estaba gozoso, pero él también llegó a decir incluso que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, es decir, que él también padeció por el Señor y dice que estuvo en muchas necesidades y en angustia. También en 2 de Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Dice Pablo, hablo como si estuviese fuera de mí. Yo más, en trabajo más abundante, en cárceles más, en azote, dice, sin número, en muerte constantemente. Pero dice Pablo, pero ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte, dice, completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. No es fácil, queridos hermanos y hermanas. Él realmente fue una persona que vivía al Señor. Él decidió, él vio la visión del cuerpo, como le dijo a Ananías, yo no fui desobediente a la visión celestial. Oh, qué maravilloso de que podamos tener este modelo, que es Cristo mismo. Dice que magnificar a Cristo en cualquier circunstancia es experimentarlo con el máximo disfrute. Dice Filipenses 1:18, dice así, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, por pretexto o por veracidad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, sí, y me gozaré, dice aún, maravilloso. Filipenses 4:20 dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Queridos hermanos, nos vamos a quedar aquí compartiendo realmente una canción maravillosa que es realmente muy animante, porque nos habla de que en el nombre de Jesús nosotros fuimos albergados, fuimos introducidos. Así que disfruta esta canción y dentro de no mucho tiempo estaremos aquí de nuevo. Disfruta esta canción. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero que hayáis disfrutado esa canción y también hayáis tomado nota de esos teléfonos y correo electrónico que damos para enviaros gratuitamente y sin compromiso esta literatura. Bueno, seguimos compartiendo en cuanto a esta magnificación de Cristo. Maravilloso. Pablo dice que la acción de magnificar a Cristo, oh Señor Jesús, mencionada en el versículo 20, dice que es la salvación, mencionada también en el versículo 19. Y esto significa que la salvación que Pablo anhelaba y en la cual él tenía puesta su esperanza, qué maravilloso de que hoy nuestra esperanza y todo nuestro ser pudiese estar en esta salvación. Dice que todo esto consistía en que él no sería avergonzado en nada y que pudiese ser aquella persona que magnificaba a Cristo en su cuerpo. Por tanto, el versículo 20 podemos ver que se define el disfrute práctico de la salvación. Y disfrutar de esta clase de salvación, esto equivale a que nosotros seamos aquellos que vivamos a Cristo. Y esta es la razón por la cual Pablo declaró en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Los padecimientos de Cristo, hermanos, no lo avergonzaron, sino al contrario. Dice que le brindaron la oportunidad de magnificar a Cristo. Si nosotros, si tú y yo experimentamos esta salvación mencionada aquí en estos versículos, nosotros seremos esas personas que magnificamos a Cristo y no seremos avergonzados cuando pasemos por sufrimiento. Pero si los sufrimientos nos derrotan, queridos hermanos, y nos oprime y nos llena de preocupaciones, seremos avergonzados. Pero si en medio de tales sufrimientos nosotros magnificamos a Cristo, experimentaremos esta salvación. Señor Jesús, dice que una vez murió, cierto día, ¿no? Murió la esposa de un hermano, y cuya muerte fue una gran pérdida tanto para él como para sus hijos. Si al tener contacto con él solo viésemos tristeza y lágrimas, habríamos tenido una sensación de vergüenza. En dado caso, dice que la pérdida de la esposa, dice que a él lo habría avergonzado y él no había manifestado ni magnificado a Cristo. Pero él llegó a ser una persona que, aun con el dolor, era una persona que magnificaba a Cristo. No lo sabemos, pero dice que todo es por un propósito, es por algo que Dios quiere hacer. Pero, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser aquellos que disfrutamos y magnificamos a Cristo cada día.
Pero no obstante, la situación de este hermano fue totalmente distinta. Él se regocijó, alabó al Señor y testificó de su gracia. Y ciertamente en tal situación el Señor fue manifestado y magnificado. Y el hermano experimentó salvación. Y esta experiencia de salvación, dicho hermano, él fue salvo en medio de sufrimiento producido por la esposa, su pérdida. Señor Jesús, necesitamos seguir avanzando en este Cristo maravilloso y todo lo que realmente nos siga ocurriendo de verdad, nos siga, digamos, atribulando, seamos aquellos que nos gozamos en el Señor. Bueno, aquí nos quedamos en un punto. Vamos a ver aquí. Señor Jesús. Voy a tener aquí una señal para seguir donde nos quedamos, aquí en la letra C del punto Romano 2. Y dice así: mientras Pablo estuvo cautivo en una cárcel romana, él magnificó a Cristo. Dice, haciendo de que él fuese presentado grande ante los ojos, dice, de sus captores. Señor Jesús, aún él en la cárcel no se atribuló. El punto 1 de aquí, de la letra C, dice, sin importar la circunstancia, Pablo estaba lleno de gozo y se regocijaba en el Señor, y se regocijaba en el Señor. Hay aquí un versículo en Hechos de los Apóstoles 16, 23, dice, después de haberle azotado mucho, dice que le azotaron mucho. Cuando dice aquí la palabra mucho, es porque realmente le azotaron bastante. Dice que los echaron a la cárcel y dice que le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, y sí que tenía no solamente la reja, sino aún los pies amarrados en un cepo. Dice, el cual recibido este mandato, dice que lo metió en el calabozo de más adentro, dice, y les aseguró los pies. Dice que le aseguró los pies en el cepo. Señor Jesús. Pero hacia la medianoche, dice que Pablo y Sila, que estaban allí, dice que estaban orando, cantaban himnos de alabanza a Dios. Dice, y los presos los oían. Queridos hermanos y hermanas, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto animante? Que esos hermanos que tenían una situación terrible en una cárcel, y allí no había sus colchoncitos ni nada de eso, ni tampoco estaba afartado el suelo con cemento, con unas losas ni nada de eso. Allí seguro que era tierra y rondaban las ratas por allí y todo. Y cogido con un cepo, dice, oh Señor Jesús, pero ellos cantaban, dice, oraban y cantaban himnos. Y el 26 del capítulo mismo 16, mira lo que dice aquí este versículo. Dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero esto que es lo que es, esto es algo maravilloso, porque ellos no estaban tristes, ellos estaban gozosos y en una cárcel y en lo más hondo, adentro del todo. Seguro que allí ni había ventana, ni había nada. Queridos hermanos, cuánto necesitamos ser aquellos que nos consagramos y nos introducimos en este Cristo maravilloso. El número 2 dice, puesto que Filipenses habla de experimentar y disfrutar a Cristo, lo cual resulta en gozo, este es un libro lleno de gozo y de regocijo.
Señor Jesús, lleno de gozo y de regocijo. Oh, dice en Filipenses 1:4, dice, siempre, en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:4, es maravilloso. Esto es glorioso de que él, por toda la situación, dice que él estaba orando por todos vosotros. Y él aquí en Filipenses 1:18, también lo leímos este versículo, dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, por pretexto, ya sea por discusiones, por ambiciones, dice la palabra, que Cristo es anunciado, dice, y en esto me gozo, sí, y me gozaré aún. Señor Jesús, porque él veía que algunos predicaban a Cristo por contienda, por vanagloria, dice, pero bueno, me gozo de esto, porque por lo menos Cristo es anunciado. Filipenses 1:25 dice, y confiando en esto, porque le estaba diciendo de que él prefería quedarse en la carne, digamos, viviendo, al irse con Cristo, por causa de la necesidad que había en los santos, en la gente, en las personas. Dice, y confiando en esto sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, dice, y gozo de la fe. Provecho, progreso y gozo de la fe. Y dice en Filipenses 2, dice, completad mi gozo, tened todo el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido, dice, en el alma y teniendo este único pensamiento. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, dice, y servicio de vuestra fe me gozo, dice, y me regocijo con todos vosotros. Maravilloso Señor Jesús. Gracias Señor porque tú eres toda esta fuerza en nosotros. Dice también aquí, Filipenses 10:18, dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, decía el apóstol Pablo. Necesitamos ser aquellos que estamos regocijo. Aquí estaba hablando también de que Pablo iba a enviar a uno de sus colaboradores, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo, dice, esté con menos tristeza, porque realmente ellos estaban tristes al ver de que Epafrodito había enfermado, pero ellos estaban gozosos al verlo de nuevo. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo, y tened honor a los que son como Él. Maravilloso. Aquí entramos también en Filipenses 3:1, dice el apóstol Pablo. Por último, hermanos, dice, hermanos míos, dice, gozaos en el Señor, porque a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 4:1 otra vez también dice, así que, hermanos míos, amado y deseado, corona mía, estar así firme en el Señor. Amado, regocijaos, dice, regocijaos. Filipenses 4:4, regocijaos, dice, en el Señor siempre. Dice, otra vez diré, regocijaos. Otra vez diré, regocijaos. Punto 3 dice, el hecho de que Pablo irradiaba, digamos, expresaba y vivía y expresaba a Cristo en su gozo, era una declaración de la grandeza ilimitada de Cristo. Dice que era una declaración de que Cristo es inagotable. Esta palabra la digo yo muchas veces. Este Cristo no se nos agota. Siempre está como una fuente, como un manantial, suministrándonos
impartiéndose, infundiéndose en cada uno de nosotros. Maravilloso. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, capítulo 8. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Dice, me fue dada. Si él dice que él es más pequeño de todos los santos, le fue dada, dice, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuánto más? También a nosotros. Pero él era el más pequeño. Él estaba cogiéndole la ropa del brazo seguro a Esteban mientras lo apedreaba. Fue llamado ahí en el camino de Damasco, mientras que perseguían a los cristianos que andaban en este camino. Queridos hermanos, Pablo dio un vuelco su vivir totalmente. De tener una vida antiguo testamentaria, llegó a tener una vida cristiana nueva testamentaria. Maravilloso. En Isaías dice 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos he dado, y el gobierno está sobre sus hombros, y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Oh, príncipe de paz! Maravilloso. La letra D dice: toda la vida y obra de Pablo no tenía por finalidad expresarse a sí mismo, ni tampoco, dice, exhibí su conocimiento, su capacidad, otros méritos y características destacadas. Lo que él era y lo que él hizo, todo lo tenía por finalidad expresar a Cristo e incluso magnificar a Cristo. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, o por vida, o por muerte. Señor Jesús, gracias porque tú nos dejaste a tales modelos, Señor. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no teniendo nosotros confianza en la carne, aunque yo, dice el apóstol Pablo, tengo de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa de qué tiene que confiar, escucha, en la carne, mira lo que dice Pablo: yo más que todos vosotros, yo más. Y empieza a dar su testimonio de cuál fue su vivir, su ambiente y todo. Dice: yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice, llegué a ser irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8, escucha, dice, y ciertamente aún lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Señor Jesús. Aún él llegó a decir que todo lo que vivía anteriormente, él, porque es que vio al excelente, ya no tenía la sombra, él vio la realidad, él tocó la realidad, él no vio una fotografía, él pudo tocar realmente la realidad de Cristo. Maravilloso. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue diciendo el versículo 9, muy rico, dice, y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús, la justicia procedente de Cristo Jesús, dice, basada en la fe. Maravilloso. Y el versículo 10 es tremendo, ¿no? Es que realmente la palabra de Dios, cada versículo y todo es maravilloso. 3:10 dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Siendo conformado a su muerte. Digamos, él entró en el morde de Cristo y Cristo lo mordeó y lo empezó a conformar a lo que era Cristo mismo. Maravilloso. En Filipenses 4:22 dice también el apóstol Pablo, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Porque, dice, en 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Señor Jesús, gracias, Señor, por toda esta realidad. Dice, vestido del Señor Jesucristo, el punto 1. Dice, vestido del Señor Jesucristo es vivir por Cristo y expresarlo en nuestro vivir, por lo cual magnificamos a Cristo para su expresión corporativa en la vida de la iglesia genuina. Romano 13:14 dice, sino vestido del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para la carne a fin de satisfacer su concupiscencia, a fin de realmente satisfacer su concupiscencia. Necesitamos morir a nosotros mismos de verdad, tomar parte de nuestro yo. El punto 2 dice, la expresión de Cristo representada por las vestiduras sacerdotales dice que nos hace aptos. ¿Para qué? Para servir como sacerdote y nos santifica para Dios, con mira a su propósito único, la expresión de Cristo como nuestras vestiduras santa tiene por finalidad, dice que tiene por finalidad gloria y hermosura, gloria y hermosura. Por eso Dios le habló a Moisés y le dijo, harás vestidura santa a Aarón, tu hermano, dice, para gloria y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan vestidura de Aarón, a fin de santificarlo, dice, para que me sirva como sacerdote. Maravilloso que nosotros podamos hacer, como hemos leído antes, que somos real sacerdocio, somos piedras vivas para ser edificados como un templo santo. Es maravilloso. Dice, las vestiduras que harán son estas, un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadro, dice, con turbante y una banda. Dice, hará pues vestidura santa a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que él me sirva como sacerdote. Aquí dice 2:5, el versículo que yo había dicho, que lo habíamos leído anteriormente, viene aquí otra vez y dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es maravilloso. Señor Jesús, te amamos. La letra A dice, para gloria significa expresar la divinidad de Cristo
expresar la divinidad de Cristo con los atributos divinos. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo, entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de realidad. Maravilloso. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, esto lo dice en hebreo, y la impronta de su sustancia, y quien sustenta, dice, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso. Dice aquí también Juan 17:22, dice, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno. Dice, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿No es maravilloso esto? El 3:18 del libro de Segunda de Corintios dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como a la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Maravilloso. Señor Jesús. Hermano, esto es de mucho disfrute. Aquí viene ahora también otro punto, pero voy a parar aquí porque me gustaría de leeros un himno que corresponde a este bosquejo y a este mensaje, que es el himno número 392. La verdad que es para que lo disfrutemos, porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un espíritu avivado. Y mira lo que dice aquí en el número 392, en la estrofa 1 dice, tu espíritu aviva, rechaza el pensar, al ejercitarlo el cuerpo honrará. La estrofa 2 dice, tu espíritu aviva, las formas dejar, comparte con otros, a Cristo disfrutar. La estrofa 3, tu espíritu aviva, deja el ego atrás, sirviendo con otro, a Cristo anunciar. La estrofa 4, tu espíritu aviva, dice, niega tu alma ya, al ejercitarlo en Cristo confía. Este himno es algo maravilloso, que es lo que Dios desea, que realmente rechacemos, nos neguemos y podamos vivir a Él. El 5 dice, tu espíritu libre de condenación, de justicia propia, de conciencia atroz. El 6, tu espíritu libre de la terquedad y sin egoísmo todo vencerá. En nosotros no debe egoísmo y todo será vencido. Tu espíritu aviva, victoria clamar por su fuerte nombre y sangre eficaz. Dice su fuerte nombre. Es que Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, dice, se doble toda rodilla y toda lengua pueda confesar de que Jesús es el Señor. La estrofa 8 dice, tu espíritu aviva, toca a Jesús, toma su palabra en espíritu. El 9, tu espíritu puede expresar a Dios y brindar al hombre gran satisfacción. Oh, que ejercitemos el espíritu. Lo necesitamos. Guíanos, Jesús. Hermanos y hermanas, aquí terminamos este mensaje y es
rico y muy disfrutable de que podamos ser aquellos que magnificamos y expresamos a Cristo. Bueno, esta es la primera parte de este bosquejo número 4. Yo creo que la semana que viene tendremos la segunda parte y lo terminamos. Hermanos y hermanas, que el Señor realmente os siga fortaleciendo y el Señor os siga bendiciendo con toda bendición espiritual ahí en los lugares celestiales en Cristo. Señor Jesús, bueno, que disfrute a este Cristo cada día y cada momento. Amén.